Jorge, nos quedamos con un concepto allí que necesitamos que lo clarifiques bien porque es malentendido, ¿no? Malinterpretado. Sí, hablando acerca del legalismo y ese tipo de etiqueta que a veces nos ponen a los adventistas. Yo estaba reflexionando acerca de qué es realmente legalismo. Legalismo es la posición de que yo soy salvo por la observancia de la ley. Ujú. Quizás volviendo un poquito a la figura que usaste de las leyes de tránsito, ¿no es Ujú. cierto? O sea, si yo en cada semáforo que está en rojo me detengo, ¿soy legalista? ¿Eh? ¿Esa sería la visión? ¿Soy legalista? Claro, No, estoy cumpliendo la ley. no, es lo mínimo, como vos mencionaste. Es lo mínimo. Entonces, si yo respeto los 10 mandamientos, ¿soy legalista? No, estoy respetando los 10 mandamientos. Claro, Ahora, si en alguna persona está el concepto de que guardando la ley se va a salvar, entonces esa persona está en una situación legalista. legalista. Eh, pero es una gran diferencia, quizás, digamos, a lo que uno pueda observar externamente es lo mismo, pero con respecto a la actitud de la persona Sí, hay un sí, mundo de hay diferencia, un mundo de diferencia. ¿no? Este, yo guardo la ley porque es la palabra de Dios y porque hay que guardarla. Así como respeto otras leyes, leyes sociales, leyes de tránsito, leyes, bueno, ustedes saben que para cada cosa hay leyes, porque hay que hacerlo, pero no creyendo que por eso me voy a salvar. ¿Eh? Esa es quizás la distinción que deberíamos tener presente cuando hablamos de este tema del legalismo. El autor coloca allí en el día martes la ley, ahora, cierto, venimos hablando, la ley, cierto, como que reordena en el día domingo, cierto, reordena, regula, nos muestra cómo debemos de vivir dentro del pacto. Por el otro lado, entonces el día lunes presenta, cierto, que la ley, las demandas, cierto, mientras las cumplimos, hacen ese efecto positivo, pero sus demandas cuando la infringimos, cierto, nos condena. Y ahora entonces coloca otra digamos así, atributo de la ley, podríamos decir. Dice, la ley como nuestro ayo. Y habla allí, ¿no es cierto? La ley como que es aquello que nos acerca. Es decir, es difícil entender que la ley me acerque, que la ley me contenga, que la ley tenga ese efecto, cuando de repente por muchas veces entendemos como la ley como una carga, ¿no? ¿Quién no le gustaría quizás usando la ley de tránsito eh, pasar un semáforo a las 2 de la mañana en rojo? ¿No? Decir, ¿por qué? Decir, bueno, allí es como una carga, la gente lo ve así. Es decir, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo hacer aquello. Y sin embargo, aquí el autor coloca, la ley nos acerca, la ley nos contiene, la ley es nuestro ayo. De paso, quizá un pequeño paréntesis, Sí, ¿no? Porque quizá en la mente de alguno pensará, ¿y por qué todo tan negativo en la ley? ajá, Siempre la ley es negativa, porque entonces todo lo que no está prohibido está permitido. claro, ¿Está claro? O sea, si yo tengo que hacer una ley que contemple lo que hay que hacer, lo que se puede hacer, no me alcanza toda la Biblia para determinarlo, ¿entienden? claro. Entonces, obviamente tiene que ser lo negativo, lo demás está permitido. Bueno, Entonces, este, hablando de esos, es cortita, porque son por- 10 puntos. obviamente. Esa es la manera de concentrar el concepto y habilitar para todo lo demás. Que esa sabiduría la de Dios, ¿no? Es decir, ahí uno puede ver la divinidad. 10 Claro. puntitos y ya está. Si los guardáramos esos 10, estaríamos en el Edén. Hoy, hoy. Claro. Ujú. Bueno, yo creo que el apóstol Pablo aquí, realmente inspirado por Dios seguramente, Ujú. usa una figura realmente extraordinaria que es la del ayo, esa figura, bueno, de la antigüedad y de la actualidad también, Sí, un siervo, generalmente un siervo de edad, porque, digamos, los que estaban jóvenes lo usaban para trabajar. Pero ya el siervo de edad era una persona que ya, digamos, el trabajo físico no podía hacer, no podía realizar, pero que por otro lado tenía la sabiduría que otorga el tiempo. En esa época se, digamos, respetaba mucho la experiencia, se capitalizaba la experiencia, y se la asociaba con la sabiduría. Entonces, ese siervo de edad que tenía muchos años de vida, que había experimentado distintas situaciones, era a quien se le encargaba ahora el cuidado de los menores de la casa. Entonces él tenía que velar por la alimentación, tenía que velar por la vestimenta, tenía que velar por la educación
de esos niños, pero era de alguna manera el que los llevaba y traía a los distintos lugares que esos niños, jóvenes, adolescentes tenían que ir, ¿verdad? Él era el responsable. Y yo me imagino que el ayo sentía digamos, por un lado un privilegio, pero por otro lado una tremenda responsabilidad de cuidar de los hijos del amo, ¿verdad? Así que me imagino que ponía todo el empeño para hacer lo mejor que podía su tarea. Pero en definitiva, esta figura del paidagogos, como es en el original griego, es la que usa Pablo para hacer referencia a la ley que me conduce, que me lleva, que vela para que yo pueda llegar al destino, y el destino es encontrarme con la salvación en Jesús. Esa es la función de la ley. Qué bueno. Entonces, lamentablemente, por cuestiones de tradiciones, por vaya a saber cuántas situaciones se fueron dando, los judíos corrieron un poco la promesa de Abraham, de que de él iba a salir, digamos, un salvador de su descendencia, que iba a ser para la sanidad, para el beneficio de todas las naciones. Por eso usa la figura que a mí me gusta mucho de todas las familias. Pierden de vista eso y reemplazan la promesa de Abraham por la ley de Moisés, ¿no es cierto? O sea, la ley que recibe Moisés, el decálogo, la ley moral. Qué bueno. Entonces, frente a esto, el autor presenta, dice, por un lado dice, la ley no anula la promesa que Dios hizo, y por el otro lado dice, la ley no se opone a la promesa. Y entonces, es cierto, el autor trata de convencernos en cuanto que la ley, además de cierto, como veníamos mencionando antes, la ley me ayuda, cierto, a entender, a reordenar mi vida cuando yo voy caminando, cierto, en el pacto con Dios. La ley, por un lado, me regula, y la ley, por un lado, allí me exige cierta conducta, y si yo no le infrinjo, entonces yo disfruto de andar, cierto, en la ley. Y entonces me muestra, por el otro lado, que si yo allí no cumplo con las demandas, caigo en la infracción, y entonces me coloca allí la ley como un ayo, como un referente, ¿cierto? Como un referente en el sentido de acercarme a Dios. ¿Cómo la ley me acerca a Dios? La ley, en definitiva, diagnostica mi problema, diagnostica mi situación, mi real situación. Quizás yo pensaba que estaba sano, Sí. pero veo la ley y ahora la ley dice, no, no estás sano, estás enfermo. Y acá está tu diagnóstico y acá está la receta de tu remedio. Claro. Ahora es difícil, digamos, decir que en la explicación a simple vista, decir, si la ley me condena, ¿cómo me acerca? ¿Cierto? En ese sentido, vos decís, es un espejo, me veo allí, mi situación es deplorable, estoy en pecado, mi tendencia hacia el mal, y entonces allí, es decir, en lugar de sentirme yo que la ley me aleja, entonces, sin embargo, la ley me acerca a Dios. Porque me lleva a sentir la necesidad de buscar la solución. Claro. Yo usaría otra figura también para quizás entender. El dolor es algo que nos molesta, es algo que, bueno, quizás más de uno preferiríamos no sentirlo nunca, pero el dolor es todo un medio establecido en nuestro organismo para determinar que hay algo que está funcionando mal en nuestro cuerpo. ¿Qué pasaría si quitáramos el dolor? Claro. Si anuláramos. De paso hay enfermedades en las que la persona pierde sensibilidad y no siente dolor. Claro. Puede darse un martillazo y no siente nada, se puede cortar un dedo y no siente nada. Claro. Se está autodestruyendo y no siente nada. Esa es la Entonces, sería una peor situación es espiritual. lo peor que ¿no? nos puede pasar. Entonces, el dolor, mal que nos pese por allí y que lo suframos, es una bendición en el sentido que me lleva a darme cuenta que hay algo que tengo que arreglar. El sentimiento de culpa es otra figura, ¿no? Muchas veces hablamos en contra de sentir culpa, pero en una etapa inicial es bueno el sentimiento de culpa porque me lleva a darme cuenta que hay relaciones que yo tengo que restablecer, que hay expresiones que yo tengo que cambiar o de las cuales pedir perdón, etcétera, etcétera. O sea, hay cosas que yo tengo que corregir en mi vida. Entonces, la ley cumple un poco esa función, ¿verdad? Como el caso del dolor que presentábamos antes. Me lleva a sentir la necesidad, primero a darme cuenta que algo andó mal, Claro. que no está bien, que no puede seguir así, que tiene que haber un cambio. Y por otro lado me lleva a buscar la ayuda en Cristo para encontrar la solución. De esa manera se convierte en mi ayo. Claro.
Quiere decir que sin ley no habría concepto ni de pecado, ni de pecador, ni necesidad de un Salvador, No. en síntesis. Bueno, qué lindo que poder entender eso. Entonces, de cuando hablábamos un ratito recién allí en el espacio, ¿no? Cómo la gente, cuando no valora el tema de la ley, tiene un concepto cierto equivocado o subjetivo del pecado, subjetivo de la necesidad de un Salvador, ¿para qué? Es decir, la ley es algo fundamental que necesitamos priorizar, valorar, y por eso cuántas veces allí nosotros leemos en la Biblia, la ley es sempiterna, la ley es para siempre, ¿no? No importa si fue hace 100 años, 200.000 años, de aquí a cuanto sea, siempre hay ley. Por esa razón, entonces, allí estamos, la ley, la promesa, en el caminar, en el andar por la fe.